Hola, ¿qué tal? Soy Nerio Neirotti. Vamos a ver qué es la evaluación de políticas públicas. Para eso vamos a transitar distintos temas. En primer lugar, la construcción de un concepto de evaluación. En segundo lugar, una delimitación. Saber hasta dónde llega la evaluación y qué no es, o en otras palabras, cómo se diferencia de otros conceptos emparentados. En tercer lugar, vamos a completar el conocimiento a través de una descripción de los distintos tipos de evaluación. Posteriormente, veremos que la evaluación tiene aspectos políticos y técnicos, como lo tienen las políticas públicas. Hablaremos de eso. Y finalmente, vamos a ver cuáles son las condiciones mínimas de una buena evaluación. Para definir evaluación, es importante que definamos previamente lo que son las políticas públicas. Se trata de procesos de decisión y acción orientados a resolver problemas de orden público, guiados por objetivos, estrategias, aunque muchas veces la direccionalidad no es tanto, tienen características algo erráticas. Las políticas públicas tienen un marco institucional, cultural, donde se desarrollan, tienen antecedentes históricos también. La evaluación es un proceso también que acompaña a aquel proceso de decisión y acción que es la política pública desde la reflexión, desde el pensamiento, desde el análisis. Pero durante toda la vida de lo que es una política pública, la evaluación como reflexión puede estar vigente, es de desear que esté vigente a lo largo de todo el proceso. Aclaro que cuando hablamos de política pública, también nos estamos refiriendo a los planes, a los programas, a los proyectos públicos, puestos que son el camino de la operativización de las políticas públicas. De manera que indistintamente podemos hablar de programas, proyectos, planes o de políticas. Todos son procesos de decisión y acción que en nuestro caso están sometidos al análisis valorativo, es decir, a la evaluación. Si ustedes ven la diapositiva con la que comenzamos, van a encontrar estas notas: proceso, indagación sistemática, valoración, aprendizaje, toma de decisiones, diálogo entre los involucrados, responsabilización y finalmente transparencia y aporte a la deliberación colectiva. Decimos que es un proceso porque está analizando la política pública a lo largo de toda su vida, digamos, ¿no? De indagación sistemática. Es un análisis sistemático, lo cual significa que sigue procedimientos científicos. En primer lugar, estamos trabajando con datos que nos dan evidencia empírica sobre los juicios que luego vamos a construir. Estos datos son abordados a través de metodologías y estas metodologías y los datos están contenidos por un marco teórico, que es el que guía toda la reflexión. A esto nos referimos cuando decimos que es una indagación sistemática. Es una producción de conocimiento que tiene una característica particular, es de carácter valorativo. ¿Qué significa esto? Las políticas públicas están guiadas por valores, por lo tanto, en la evaluación se está muy atento a estos valores que orientan la política pública y también hay una disposición a asumir los mismos o a ser crítico por parte del evaluador. Cuando decimos valores, pongo algún ejemplo, ¿no? Si vamos a trabajar y analizar posteriormente
en una política de erradicación de la pobreza no es lo mismo que la misma sea concebida como un problema de carácter social que se hereda, que se transmite de generación en generación y que hay que tener una compleja intervención para romper este círculo vicioso, que plantearse que es un problema individual, personal, de mérito o esfuerzo de las personas. Ya sea que se ponga el énfasis en uno o en otro, los valores son diferentes. A esto me refiero entonces que cuando vamos a valorar, porque evaluar etimológicamente significa valorar, vamos a estar muy atentos a estos valores que guían la política pública. Pero además, cuando estamos evaluando, estamos pensando en una referencia que puede ser los objetivos que nos planteamos en nuestra intervención, en los planes, en los programas, en la visión de la política, en algún ejemplo concreto de política exitosa. Esto es hablar del referente, de la referencia en función de la cual nosotros vamos a evaluar. Y ahí podremos decir, estamos cerca de aquella situación deseada, buscada, de ese horizonte, o estamos lejos. Los resultados son buenos o los resultados no son tan buenos o son francamente malos. Estamos hablando de más, de menos, de mejor, de peor. Esto es la construcción del conocimiento valorativo al que hacía referencia. Ahora, este conocimiento se va construyendo también sobre la marcha en este proceso de tomas de decisiones y de acciones que es la política, en este proceso analítico que es la evaluación que se va desarrollando sobre la marcha. Y cuando desarrollamos las políticas públicas, estamos explorando, estamos experimentando en cierta medida. Queremos decir que las políticas públicas son hipótesis de intervención que luego tenemos que corroborar en el camino. Estamos aprendiendo, por lo tanto. Permanentemente estamos recibiendo conocimientos que arrojan luz, aprendizaje para la mejora de la política. ¿Hacia dónde está dirigida la evaluación? Este conocimiento sistemático que deviene aprendizaje permanente sobre las políticas públicas. Centralmente hacia la toma de decisiones. La evaluación brinda mayor claridad sobre la toma de decisiones y ahí decidimos, continuamos como veníamos, vamos a tener que interrumpir el rumbo y hacer modificaciones, suspendemos este programa, este proyecto, cualquiera de las decisiones que haya que tomar. Pero no solamente decisiones de llevar a cabo o no una política, sino que decisiones se toman permanentemente en distintos ámbitos del desarrollo de la política pública. Hay gran cantidad de involucrados. Están los técnicos, están quienes trabajan en la gestión administrativa, están los especialistas, están los políticos, están los servidores públicos que están en contacto permanente con la población, con la ciudadanía, están los destinatarios de los programas, están aquellos que opinan sobre los programas aunque no sean destinatarios de los mismos, y todos los cuales están involucrados más o menos. Entonces, cuando decimos tomar decisiones, son decisiones que se construyen socialmente. Las políticas públicas se construyen socialmente, más allá que haya una presencia notoria, significativa del Estado. Y cuando evaluamos y pretendemos brindar claridad, esto va dirigido a todos los involucrados. Por lo tanto, tenemos que facilitar el diálogo. Esta es otra tarea de la política pública, el diálogo entre los actores, y es otra tarea de la evaluación, brindar luz
para que el diálogo sea más fructífero. Esto también ayudará a que los distintos involucrados o los distintos responsables se responsabilicen por lo que están haciendo y por la mejora que viene a futuro. Y finalmente, es importante que la evaluación esté dirigida a la transparencia de la política pública, que toda la ciudadanía pueda contar con esta información. En primer lugar, todos aquellos que de alguna manera van a trabajar en la corrección, en la reorientación de la política pública. Pero también toda la ciudadanía que opina, porque la ciudadanía delibera sobre las políticas públicas y es crucial que la evaluación les pueda dar elementos para que haya una deliberación fundada y no se trate de simples eslóganes o, digamos, apreciaciones de carácter superficial. Debemos alimentar a una robusta deliberación pública para fortalecer la democracia. Vamos ahora a la delimitación del concepto, la diferencia con otras prácticas emparentadas. Todas tienen algo de parecido, pero a su vez son diferentes con la evaluación. En primer lugar, mencionamos a la auditoría. Todos conocen que hay órganos de auditoría para que haya, digamos, un buen desempeño de la función pública para que se garanticen los derechos de los ciudadanos y básicamente estos están orientadas, las auditorías están orientadas a corroborar que se ha cumplido adecuadamente con las normas establecidas, se han seguido los procesos y ha habido un buen uso de los recursos de carácter público que nos pertenecen a todos. La evaluación va mucho más allá de esto. La evaluación necesita conocer cuáles han sido los resultados, si ha habido una buena producción, digamos, en política pública, si se han distribuido en tiempo y forma los bienes y servicios que están destinados a la población o a la misma administración pública, si hay reglamentaciones como nosotros previmos que debíamos ofrecerlas, si hay instancias de coordinación, si hay edificios, si hay computadoras, si hay alimentación, si hay servicios de salud, etcétera, etcétera. Y además, si la realidad después de esta intervención modificó, si mejoró la salud de la población en un determinado espacio y tiempo, si mejoró la educación, si mejoró la nutrición, etcétera, ¿no? El control de gestión consiste en el seguimiento del proceso de conversión de insumos en productos. Cada vez que estamos llevando a cabo una política, un programa o un proyecto, echamos mano a recursos, los buscamos, los organizamos, los ordenamos, desarrollamos actividades, surgen estos productos, a los que yo hice referencia recién, bienes o servicios o instancias de regulación o dispositivos, etc. Y nosotros tenemos que garantizar que llegan de buena calidad y en el tiempo oportuno. En la empresa, esto se hace siguiendo de cerca el proceso de producción. A esto se le llama control de gestión. Y en este proceso se va viendo que la calidad de los productos de antemano, en función de los avances que se van dando, esté garantizada. No se espera el momento final de la producción. Esto es bastante parecido a lo que es el monitoreo o el seguimiento en la evaluación. Pero como decía recién, la evaluación va mucho más allá de acuerdo a lo que nosotros estuvimos definiendo. La supervisión, algo que es muy común en el mundo de la educación, en el mundo de la salud. También tiene que ver con el seguimiento, básicamente, observación de las actividades que se van desarrollando
y se le acompaña el asesoramiento y el apoyo por parte de expertos o por parte de los responsables que hacen la supervisión. Hay otro término también emparentado, muchas veces muy cercano con la evaluación, que es el de la sistematización. Sistematizar es recoger información sobre los procesos, sobre una práctica, generalmente cuando se hacen experiencias nuevas, ¿no? Y objetivarlo, ordenarlo, para entonces poder posteriormente analizar o posteriormente transmitirlo para que quienes siguen con la tarea u otros que van a hacer tareas similares se apoyen en esta experiencia, pero ya ordenada, como decía recién, objetivada. Es como una memoria de la práctica. Tiene un carácter más bien descriptivo, porque en realidad, muy diferentemente, la evaluación, si bien también describe, se orienta hacia el análisis causal. ¿Por qué ocurre esto? Es una explicación que permanentemente nos estamos haciendo en evaluación. Y por último, quería presentarles la diferencia con la investigación académica, porque como dijimos al comienzo, la evaluación es una investigación, con todo el rigor científico que se requiere. En esto no tiene nada que envidiarle a la investigación académica. Claro que no dispone del tiempo de las investigaciones académicas. Y aquí la diferencia. Cuando se piensa desde la academia, se produce conocimiento orientado, basado en tiempos que los mismos descubrimientos van demarcando. Mientras que cuando nosotros hacemos evaluación, tenemos un plazo. Y tiene que llegar este conocimiento antes de que se tomen las decisiones. Porque decíamos, está atado, está destinado a la toma de decisión. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Perdemos el rigor científico? No, obviamente no es lo mismo hacer una evaluación que nos pueda durar un año que enfrentarnos a una situación en la cual un decisor nos dice: en 3 semanas yo necesito que me evalúen la marcha de este proyecto. Y entonces deberemos recurrir a expertos, a documentos. Ojo, lo vamos a hacer con el mismo rigor científico. Obviamente que el conocimiento que de allí va a surgir tiene una representatividad, un nivel, digamos, de credibilidad más limitado. Allí, en este caso, nos planteamos, bueno, con los datos que tenemos, con el tiempo que hemos tenido y con los recursos metodológicos a los que hemos podido acudir, no podemos hablar de absoluta certeza. En general, las investigaciones tampoco dan absoluta certeza, pero hay más o menos certeza, ¿no es cierto? No podemos hablar de absoluta certeza, pero esto nos aproxima a lo que necesitamos saber en este tiempo y es mucho mejor que la intuición que pueda tener el decisor. Los clásicos decían que para conocer un objeto, para analizarlo, había 3 formas de aproximarse. Una era construir el concepto, es lo que hicimos al comienzo. Otra, delimitar el concepto, porque definir significa precisamente delimitar. Y la tercera vía es la de describirlo. Está compuesto por, y a partir de allí entonces aproximarnos al concepto con la descripción. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y para esto vamos a tratar de recorrer todos los tipos de evaluación de los cuales habitualmente se habla, ¿no? Y para ordenarlos vamos a trabajar con algunos criterios. El primer criterio, ustedes lo pueden ver acá en las columnas de la diapositiva,
es el momento en el que se evalúa. El segundo es el objeto de la evaluación. El tercero, el alcance de la misma, hasta dónde se llega en relación con la política pública. El cuarto es la ubicación del evaluador y el quinto, la perspectiva de los involucrados. Veamos el primero. Como yo les decía, la evaluación es un proceso, por lo tanto, se evalúa antes de poner en marcha una política, un programa, un proyecto. Durante el proceso de implementación, con todas las transformaciones que pueda tener en el camino, y una vez que se ha cumplido una determinada etapa como para ver cuáles son los beneficios, los resultados, las bondades de la política, ¿no? No solamente cuando finaliza, sino básicamente, porque las políticas públicas suelen durar mucho tiempo, cuando se ha cumplido una etapa considerable como para poder observar los frutos de la política. De manera correlativa, podemos seguir las filas horizontales y ver qué se evalúa, qué se hace con la evaluación en cada uno de estos momentos. Bueno, antes de poner en marcha una política es conveniente hacer un diagnóstico. Es un diagnóstico valorativo también, por lo tanto decimos que es una evaluación diagnóstica porque dado que nosotros tenemos pretensiones, tenemos metas, tenemos un horizonte, una visión, objetivos, queremos diagnosticar en qué punto estamos, cuán lejos, cuán cerca y qué características tiene esta realidad que estamos observando y por qué tiene estas características. No es solamente descriptivo el diagnóstico, sino también explicativo. Antes de comenzar una política o un programa, se diseña o es de desear que se elabore un diseño. ¿Qué es el diseño? El modelo. El modelo de lo que vamos a hacer posteriormente. Es una representación anticipada de nuestra intervención. Claro que tenemos que buscar que todo lo que estamos haciendo sea pertinente, o sea, que realmente sirve para disminuir los problemas que la política pública encara o para hacerlo desaparecer. Y también que sea consistente, es decir, que las actividades que desarrollamos realmente nos van a dar los productos esperados, que los recursos a los que hemos echado mano son justo los necesarios, adecuados para desarrollar las actividades que vamos a emprender. También se hace una evaluación de viabilidad y de factibilidad. Allí vamos a conocer si los recursos que tenemos de carácter financiero, económico, son los que realmente van a servir para emprender este camino, si los conocimientos que necesitamos están allí, a la mano, si las capacidades de organización que necesitamos están listas, si la infraestructura es la adecuada, si en los tiempos que nos hemos propuesto hacer esto lo vamos a poder hacer. Es una relación de medios y fines. Si contamos con los medios adecuados para lograr los fines que nos proponemos. Y de viabilidad es si contamos con las voluntades de los distintos actores intervinientes. Fuerzas políticas, fuerzas sociales, instituciones, ministerios, secretarías, aval legislativo, si vamos a poder sacar las normas en el Congreso que son necesarias para llevar a cabo dicha política, si contamos con los decretos, las ordenanzas, las resoluciones, o vamos a contar, mejor dicho, para poderlo llevar adelante. Esto es de viabilidad.
Y de sostenibilidad significa que a lo largo del tiempo se va a ir desarrollando este programa con una capacidad de reproducción de los recursos, de los conocimientos, de capacidad política, de liderazgo, de poder. También tenemos que tener un cierto grado de certeza de que transcurridos los meses y los años, esto no se nos derrumba y que va a poder continuar y, como decía recién, reproducirse inclusive las condiciones que le dan comienzo al programa. En el proceso tenemos dos tipos de evaluación. El monitoreo, el cual mencionamos recién, es un seguimiento de carácter descriptivo. Ahí vamos viendo si las acciones programadas se desarrollan adecuadamente, si los productos intermedios van surgiendo, si contamos con los desembolsos presupuestarios en tiempo y forma y otros aspectos más. Es algo así como una película descriptiva que va siguiendo el proceso. Mientras que para hacer una evaluación de gestión hacemos un alto en el camino a los 6 meses, al año, digamos, aunque todavía no se hayan brindado todos los frutos de la política, y en este caso hacemos un análisis causal de todas las funciones de la gestión, la dirección, la coordinación, los recursos humanos, la marcha de los mismos, cómo se los reclutó, cómo se los capacita, cómo se los incentiva, cómo se los motiva, el clima de trabajo, el comportamiento presupuestario a lo largo de todo este periodo, la comunicación interna y externa. Esto es la evaluación de la gestión en sí misma. Se complementan el monitoreo y la evaluación de la gestión. Luego llega el momento de ver los frutos, los resultados, los productos de nuestra política pública, de nuestro programa, como decía, bienes, servicios, si salieron en tiempo y forma, si se distribuyeron adecuadamente, si llegaron a todos los rincones de la población a donde tenían que llegar, o conocimientos que se producen, que están incorporados en las personas cuando ha habido capacitación, o dispositivos para mejorar la política o para mejorar la realidad, o instancias de coordinación, regulaciones, normas. Estos son los frutos de la política. Se habla de evaluación de resultados, se habla de evaluación de efectos, que es ir un poquito más allá de los productos. No es lo mismo decir se distribuyeron alimentos o recursos financieros para la alimentación que decir mejoró la nutrición de las personas, de la población. Es otro nivel de estimación de mejoras en la realidad. A esto le llamamos efectos. Impactos son efectos en periodos posteriores, en más largo plazo. El impacto, a su vez, también incluye otras intervenciones, no solamente las de nuestro programa, las de nuestra política, ¿no? Escapa a la responsabilidad del programa, pero es importante saber hacia dónde apuntamos más allá. Ya no solamente saber si mejoró la nutrición, sino si mejoró la salud o mejoró la calidad de vida. Esto obviamente es más complejo. Tenemos la tercera columna, el alcance de la evaluación. Todo lo que estamos viendo antes de comenzar es para decidir. Todo lo que vemos durante el proceso nos permite, dado que hablamos de aprendizaje, formarnos. Hablamos de formación. Y todo lo que vemos a posteriori, con los frutos, los resultados, los efectos, los impactos, permite acumular conocimiento para nuestro futuro en esta y en otras políticas públicas o para otros que quieran seguir el camino que nosotros hemos emprendido. Hasta acá hay una correspondencia horizontal en las primeras 3 columnas. En la cuarta ya no lo hay y en la quinta tampoco. Hablemos de la evaluación según la ubicación del evaluador.
La evaluación externa es aquella que se hace por parte de expertos, de profesionales, de equipos capacitados para analizar una política, pero que no está participando de ninguna manera en el proceso de intervención, que es la política pública. Mientras que la interna es la que hacen quienes están involucrados en este proceso de conversión en la política pública, ¿no? Tiene ventajas la externa, que es la de mirar el bosque sin que el árbol nos tape la visión, de tener mayor distancia, mayor objetividad, mayor claridad por esta distancia. Tiene una desventaja, que es que conocemos menos el objeto. Mientras que la evaluación interna tiene la gran ventaja de un conocimiento profundo, intenso del proceso de intervención, pero a veces nos casamos con el proceso, nos enamoramos o hemos dejado de quererlo, estamos molestos con él y entonces esto puede empañar nuestra mirada, ¿no? Por eso se suele recomendar una evaluación mixta, donde equipos externos se junten con equipos internos y articulen su trabajo evaluador. Queda una palabra que es la de autoevaluación. Es un tipo especial de evaluación interna en la cual participan todos. Es profundamente participativa, todos tienen algo que decir y opinar, mientras que la evaluación interna a secas la puede hacer un equipo interno, consultando a todos, pero ya un equipo que toma un poquitito de distancia. Y luego la perspectiva de los involucrados nos habla mucho sobre, bueno, dónde vamos a poner el énfasis de nuestro análisis, ¿no? Pueden ser los equipos de gobiernos, de equipos técnicos o equipos políticos. Pueden ser los servidores públicos que están en contacto con la ciudadanía, con la población. Pueden ser quienes proveen la financiación. Pueden ser organizaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales que están participando en la política y en la evaluación también. Pueden ser los destinatarios, que tienen mucho que decir. Pueden ser otros y pueden ser combinaciones de todos ellos. Esto le da un sesgo, una orientación, un acento de determinados aspectos a nuestra evaluación. Las políticas públicas tienen mucho que ver, como su nombre lo dice, con la política, ¿no? Son arquitecturas, son obras, son el producto, ¿no?, del Estado, del gobierno y de toda la sociedad. Es una producción social. Lo que se hace para transformar la vida, mejores condiciones, entre todos, tienen carácter público, como habíamos dicho. Pero también las políticas públicas tienen un aspecto técnico. Concretamente, mencioné que se las puede analizar como si fueran, y son, un proceso de conversión de insumos en productos, con actividades que van generando transformaciones. Entonces, podemos nosotros trabajar con esta idea de proceso de conversión. Para resolver un problema o para resolver problemas, se fijan objetivos, horizontes, situaciones deseadas. Para que se puedan alcanzar, es necesario hacer cosas y proveer bienes, servicios, dispositivos, regulaciones, conocimientos, etc. Luego, para que sea bueno, es necesario contar con una buena organización y coordinación de las actividades. Y para esto necesitamos insumos, recursos. Esto nos lleva al análisis técnico de las políticas y toda evaluación tiene una orientación técnica, obviamente, ¿no? Para mejorar la salud o para terminar con el COVID-19 necesitamos vacunas que deben ser aplicadas. Y acá hay un conocimiento absolutamente técnico de esto. Ahora bien, la política pública también puede ser visualizada
como un vector de sentido, está orientada por valores. Y yo di un ejemplo de que no es lo mismo una orientación que otra. Y los gobiernos, según su signo, pueden imprimirle distinto sentido a las políticas públicas. Esto es ya un aspecto claramente político. Y además hay lucha, pelea, discusión, debate, antagonismo en torno al sentido que se le va a dar a las políticas públicas. Entonces el ágora se transforma en un campo de fuerzas. Toda política pública tiene que ser analizada para ser evaluada como un campo de fuerzas. Hay que ver quiénes son los actores involucrados, cuáles son sus valores, sus intereses, cuáles son los consensos que se alcanzan, cuáles son las disputas, las relaciones de poder, los bloques que se forman. Entonces, dos aspectos, el técnico y el político. Para finalizar, vamos a ver 5 condiciones mínimas de una buena evaluación. En primer lugar, la validez. Que el conocimiento sea válido significa que ha seguido adecuadamente los procedimientos científicos. Por lo tanto, genera confianza. En segundo lugar, la pertinencia. Cuando yo necesito evaluar una política pública es porque intuyo algo, porque conozco algo pero no a ciencia cierta o porque no conozco y necesito conocer. El conocimiento que se produce tiene que estar a la altura de esta necesidad de conocimiento. Tiene que ser relevante también. Quiere decir que si yo he planteado la necesidad de conocer sobre 5, 6, 7 aspectos, tengo que dar una respuesta de conocimiento sobre esos 5, 6, 7 aspectos. Es decir, abarcar todo o lo máximo posible. La evaluación tiene que ser útil, o sea que no puedo ofrecer conocimientos crípticos, sino sumamente amigables, con argumentos convincentes para que luego sirva a la transformación. Oportuna, esto significa que tiene que llegar en el momento preciso, lo hablamos antes, previo a la toma de decisiones necesaria. Y por último, costo efectiva, es decir, este conocimiento pertinente y relevante tiene que costarnos lo menos posible, porque esos recursos tienen que estar destinados precisamente a lo sustancial de la política. Les agradezco mucho la atención, espero que hayan disfrutado esta clase y que les resulte útil, sobre todo para transformar la realidad en beneficio de toda la comunidad.